Israel y varios de sus aliados rechazaron tajantemente la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, quien pidió órdenes de arresto contra líderes israelíes, en particular Benjamín Netanyahu, primer ministro, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y 3 líderes del grupo extremista Hamas. En el caso de Israel, Estados Unidos y el propio Israel asegura que no hay equivalencia entre las acciones de unos y de otros. Vamos a hablar del tema con el analista internacional Mauricio Meshulam, especialista en terrorismo y mediación y paz. Mauricio, qué gusto saludarte. Vamos un poco en orden. Primero, me interesaba mucho preguntarte el hecho de que el veredicto entre las 8 personas que integran este panel legal de la Corte, y que por cierto incluye expertos en conflictos como el de la ex Yugoslavia, el hecho de que haya sido unánime que se soliciten de forma simultánea estos órdenes de arresto, ¿qué me dices? Pues mira, yo creo que hay 2 dimensiones importantes que ver, o quizás más. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia de CNN. Está, por supuesto, la dimensión jurídica, y en esa parte creo que es importante que expertos en derecho internacional analicen el caso. Yo sí te quiero decir que, desde mi punto de vista, tienen que tener un caso sólido, tienen que tener, sin duda, esta serie de miembros del juzgado, evidencia, por lo menos sugestiva, en la mano para llevar a cabo una acción de semejante magnitud, que sí lo es. O sea, la toma de decisión es importante porque, y esto me conecta con el segundo factor, Gaby, que es, decía yo, está la dimensión jurídica, el segundo factor es la dimensión política de todo lo que estamos viendo, que eso sí va un poco más en términos de la especialidad que nosotros analizamos, y claro que analizamos las acciones de la Corte desde hace muchísimos años, en términos de su efecto político, justamente en procesos de negociaciones, en procesos de conflicto y en procesos de paz. O sea, porque aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es en qué medida estas decisiones tienen, por supuesto, el potencial de disuadir a otras personas de cometer actos como los que la Corte está juzgando en este momento, y en qué medida esto obstaculiza procesos de paz o interviene con un conflicto, o si en este momento tiene la capacidad, por ejemplo, de detener la conducta de los funcionarios israelíes en su intervención militar sobre Gaza, o bien, en este caso también, hay que decirlo, porque también están igualmente mencionados o señalados, si esto interviene en la toma de decisiones de la conducta de Hamas. Por ejemplo, la Corte llama a Hamas a devolver de manera inmediata a los rehenes, y de alguna forma tendría que facilitar también la ayuda humanitaria por parte de Israel a la Franja de Gaza. Y esa es la parte donde el tema se empieza a complejizar, porque lo que vemos es que tiene, primero, un efecto narrativo brutal, diría yo un terremoto, Gaby. Es un terremoto muy difícil para Israel de detener, independientemente de que Israel se oponga, o que Estados Unidos se oponga, o que cualquier otro país se oponga. Lo que sucede es que narrativamente pareciera que ya están juzgados, y pareciera que estas personas pues ya son culpables de estos crímenes de guerra, y por lo tanto el efecto es muy severo. Pero el otro aspecto también es importante, que tiene que ver con la geopolítica del conflicto. El hecho de que Estados Unidos y varios países decidan y empiecen a hablar acerca de sanciones en contra del personal de la Corte o en contra de la Corte misma, deslegitima el papel de estas instancias internacionales, y puede tener un efecto en otro tipo de circunstancias futuras para la propia Corte. Ahora hay que recordar como contexto, ni Estados Unidos ni Israel son miembros signatarios o miembros de esta Corte Penal Internacional. No parece que Netanyahu o Gallant en ese sentido irían a juicio ante el tribunal, a menos que viajen y se paren en algún país que sí lo sea. Pero mucho se ha hablado y se ha criticado en relación con las reacciones de los políticos de Estados Unidos. El propio Joe Biden decía si se están equiparando a Hamas, grupo extremista, terrorista, con las autoridades electas democráticamente. En este caso hablo de Benjamín Netanyahu. Pero aquí la pregunta que te hago es, muchos también apuntan a que el haber solicitado estos arrestos de manera simultánea fue
un error del máximo tribunal por lo que ya ocurrió como reacción. ¿Coincides? Mira, aquí lo que pasa es que había un proceso de negociación en medio y uno dice, bueno, ¿a poco la ley se negocia? Pues digo, es importante entender que sí había proceso de negociación al respecto y básicamente tiene que ver con el espíritu de la Corte, o sea, porque lo que la Corte supuestamente existe para juzgar aquellos casos en donde las instancias locales no tienen capacidad de juicio o están imposibilitadas para llevar a cabo sus propios procesos legales. Entonces el argumento de Israel es, nosotros a diferencia de Hamas o a diferencia de Gaza, sí contamos con un sistema legal robusto que ya está efectuando investigaciones. Son investigaciones que toman tiempo, al igual que las investigaciones de la propia Corte Penal Internacional, toman tiempo, pero que sí se está llevando a cabo esas investigaciones y sí tenemos la capacidad de sancionar a las personas. El propio Netanyahu está en este momento pasando por 3 procesos y cargos de corrupción. Efectivamente no ha sido inculpado, pero Israel argumenta, nosotros sí tenemos la capacidad de llevar a alguien como el propio Netanyahu a juicio, si es que eso lo amerita. Entonces el equiparar, o sea, el hecho de emitir estas órdenes de arresto de manera simultánea y efectuar esta comparación indican, a ver, si estuvo muy mal el acto por parte de Hamas, los atentados terroristas del 7 de octubre, pero igual de mal está la respuesta por parte de Israel, y entonces eso efectúa una equivalencia que tiene esta problemática política que estoy señalando. Por otro lado, digo, también puedo entender que la idea de la Corte en este instante es detener lo que está sucediendo en este momento sobre el terreno de las hostilidades. Seguramente había muchísima presión encima del fiscal de la Corte para ya actuar, dadas las circunstancias en Gaza. La pregunta es si realmente esto va a generar un impacto sobre el terreno de las hostilidades. Me parece que no. Exacto, pues un primer acercamiento a este complejísimo tema, importantísimo. Mauricio Meshulam, como siempre, gracias. Muchísimas gracias, que le haga un saludo a toda la audiencia del CNN. Hasta pronto.